siempre me interesa hacerlo presente cuando enseño esta parte, con el patrón consolidativo alveolar que ustedes han visto la semana pasada. Entenderlo va a ser mucho más sencillo de aprenderlo, ¿no? En el caso del patrón consolidativo que ustedes ya han recibido en la clase, ¿cuál es la característica del patrón consolidativo? Característica radiológica o patrón alveolar, como quieran llamarlo. Aumento de la densidad, muy bien. ¿Cuál es la otra característica del patrón alveolar? El espacio aéreo es reemplazado por, en el caso del patrón consolidativo. En el patrón consolidativo de una neumonía se reemplaza el aire por contenido de pus. Si es un edema agudo será por agua, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hay en el patrón consolidativo? Hay aumento de densidad y hay pérdida o no hay pérdida de volumen. No hay pérdida de volumen porque no, el espacio aéreo es reemplazado, o sea, no va a haber aire pero va a haber otro contenido, ya sea hemático, ya sea líquido. Entonces, tenemos aumento de densidad y ausencia, no hay pérdida de volumen. En el caso del patrón consolidativo, el patrón atelectásico, lo que va a haber es un colapso o pérdida del pulmón, pérdida del aire a nivel del espacio aéreo, por lo tanto la densidad va a aumentar de manera similar al patrón consolidativo. Sin embargo, la diferencia es que en el caso del patrón atelectásico, al haber colapso del espacio aéreo, va a haber pérdida de volumen. Y eso es la precisión que quiero que tengan presente, ¿ya? Pérdida de volumen. Comparten características como el patrón alveolar, ¿no? Ya estamos hablando del aumento de la densidad, también se ve en el patrón atelectásico. ¿Y por qué creen que en el patrón atelectásico hay aumento de densidad? Si se ha colapsado el espacio aéreo. ¿Qué cosa tenemos a nivel del pulmón? ¿Solamente espacio aéreo con aire o qué más tenemos en un pulmón normal? ¿Qué hay? Vasos sanguíneos y qué más? Y las paredes, los bronquios, bronquiolos, ¿no? Entonces eso es radiodenso. Entonces al haber pérdida de volumen, ¿qué va a pasar? Se va a agrupar, como se va a agrupar se van a juntar, se van a acercar los espacios, los bronquios y los vasos, y de esa manera va a haber aumento de la densidad. Entonces, cuando hablamos de atelectasia, hablamos de signos radiológicos, tenemos que decir que hay signos directos y signos indirectos. En el signo directo, el signo más certero y más seguro es cuando hay desplazamiento, retracción de las fisuras de los pulmones, ¿no? Entonces, al haber pérdida de volumen, las fisuras van a retraerse, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, del lóbulo medio, en el pulmón derecho, va a haber una retracción hacia superior de dicha fisura. Y la otra característica es lo que mencioné, al haber pérdida de volumen va a haber acercamiento de las estructuras tanto vasculares como bronquiales, de tal manera que esa es la justificación por lo que va a haber aumento de la densidad. Entonces ya tenemos dos características. Uno, aumento de densidad. Dos, retracción de las fisuras. Esos son los signos directos de una atelectasia. Siguiente. Entonces, ahí está la representación. Tenemos una radiografía de tórax en una incidencia póstero-anterior. ¿Y qué vemos? Vemos el aumento de la densidad que les he mencionado. El aumento de densidad, toda esta zona a nivel del lóbulo superior del pulmón derecho. ¿Y qué más vemos? ¿Qué está marcando esta línea? ¿Qué correspondería? Porque acá tenemos un borde geométrico. ¿A qué correspondería? ¿Qué fisura? La fisura horizontal o la fisura menor. Entonces, normalmente debería tener esta posición, pero al haber una atelectasia o colapso del pulmón, se ha retraído la fisura. Entonces tenemos las dos características directas, ¿no? Uno, aumento de la densidad por acercamiento de los bronquios y los vasos, y la otra es la retracción de la fisura. Entonces acá está. Entonces esto a tenerlo presente, ¿ya? A tenerlo presente. Ahora vamos a hablar de los signos indirectos de la atelectasia. El primero ya lo explicamos, acercamiento de estructuras vasculares y bronquiales,
En el otro caso va a ser desplazamiento de todo, ¿no? Por ejemplo, desplazamiento de los ilios. El ilio pulmonar, al haber una atelectasis, por ejemplo, del lóbulo superior del pulmón izquierdo, va a ser retraído o jalado hacia el lado de la atelectasia. También puede haber elevación del diafragma si tenemos una atelectasia a nivel de la base o lóbulo inferior de los pulmones. También si hay una atelectasia del pulmón en mayor cantidad, va a haber una retracción del mediastino, ¿no? Vale decir tráquea, estructuras vasculares, por eso va a haber una retracción también. Entonces, ¿y qué más? Si nosotros tenemos una atelectasia en el lóbulo superior del pulmón derecho, como ya hemos visto la primera imagen, ¿qué va a pasar con el lóbulo medio y el lóbulo inferior? ¿Qué creen que pasa? Tiene que ocupar ese espacio, entonces va a haber una hiperinsuflación. Una hiperinsuflación, en este caso dice contralateral, si es que tengo una atelectasia total de un pulmón, el otro pulmón, por ejemplo el derecho se atelectació, el izquierdo va a hiperinsuflarse. Pero si tengo una atelectasia del lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior, hablando del pulmón derecho, va a hiperinsuflarse. Entonces siempre también va a haber eso, como signo indirecto. Y si la atelectasia es crónica, vale decir, porque ya el paciente tuvo tuberculosis y ha quedado un espacio aéreo que ya no va a recuperarse o reexpandirse, lo que puede haber es que va a haber cambios en la caja torácica y va a haber pinzamiento de los espacios intercostales. Por eso acá dice, en las atelectasias crónicas tenemos pinzamiento de las costillas. Entonces acá tenemos dos imágenes en la cual tenemos una radiografía en póster anterior del tórax y acá tenemos la reconstrucción coronal de una tomografía en qué ventana, parenquimal, ¿no? O pulmonar. Entonces acá estamos viendo que corresponde a esta línea que representa la cisura menor y esta es los dos signos directos, ¿no? El aumento de la densidad y la retracción de la cisura. Acá tenemos diagnóstico, atelectasia, ustedes le ponen esto del examen, atelectasia del lóbulo superior del pulmón derecho. Y miren cómo se hiperinsufla tanto lo que queda del pulmón, ¿no? En este caso tenemos la tomografía y vemos igual, aumento de la densidad y retracción de la cisura menor. Ahora, ¿qué cosa es lo que estamos viendo dentro de la atelectasia? Estas imágenes de densidad aérea, ¿a qué corresponde? Eso es un signo también, tanto del patrón consolidativo como del patrón atelectásico. ¿Cómo se llama? ¿Alguien sabe? ¿Sí? ¿Qué es? El broncograma aéreo, ¿ya? Cuando hay una consolidación, vale decir, por ejemplo, una neumonía o una atelectasia, puede quedar pulmón, puede quedar aire atrapado en los bronquios, dentro de la zona afectada. Entonces, esto que representa acá son bronquios, tienen densidad aérea, pero también no son bronquios normales, están dilatados, no son bronquiectasias, ¿no? Entonces, otra característica que comparten tanto el patrón alveolar consolidativo y el patrón atelectásico es la presencia del broncograma aéreo, pero no está en todos, ¿no? O sea, puede haber, dicen un 40-50%, puede haber ¿cómo se llama? El broncograma aéreo, ¿ya? Acá no lo vemos, acá sí, ¿no? Entonces, ¿qué más ven en ese pulmón? Aparte de la atelectasia del lóbulo superior del pulmón derecho, ¿qué más hay? ¿Cómo están los diafragmas? ¿Están similares, del mismo nivel? ¿No? ¿Qué ha pasado con el diafragma derecho? Está elevado, ¿no? Y acá también hay una atelectasia, ¿no? Acá también hay una zona de aumento de densidad con broncograma aéreo que probablemente esté elevando el diafragma. Ya. Acá tenemos otra tomografía, igual en ventana parenquimal, reconstrucción coronal. ¿Y qué cosa estamos viendo? Que ya acá hay una atelectasia del lóbulo superior del pulmón derecho con el broncograma aéreo, dicho sea de paso, bronquios dilatados, es decir, bronquiectasias, se retrae la cisura, aumenta la densidad y en el pulmón izquierdo también vemos
una atelectasia del lóbulo superior. Lo mismo, broncograma aéreo, retracción, en este caso la cisura, la única cisura que hay en el pulmón izquierdo, ¿no? Entonces, estamos frente a una atelectasia de los lóbulos superiores de ambos pulmones con presencia de broncograma aéreo y hiperinsuflación compensatoria del resto del pulmón, que siempre ocurre. Más imágenes. En este caso tenemos nuevamente una reconstrucción coronal de tomografía y esta es una reconstrucción sagital. Entonces estamos viendo acá la atelectasia del lóbulo superior del pulmón derecho y en este caso la vemos en lateral, ¿no? Pero acá también tenemos esto, ¿no? Que no se ve bien claramente acá porque es posterior, miren acá está. Atelectasia de parte, ¿no? Parcial del lóbulo inferior del pulmón derecho. Y eso también es el broncograma aéreo, ¿no? Entonces, tenemos una atelectasia del lóbulo superior y una atelectasia del lóbulo inferior del pulmón derecho. ¿Ya? Entonces, no es, en este caso, la atelectasia no es de todo el lóbulo como acá, ¿no? Porque acá todo el lóbulo está afectado, ¿no? Acá es de la región posterior, ¿no? Recuerden que el pulmón derecho tiene ¿cuántos segmentos? ¿Cuántos segmentos tiene el pulmón derecho? 10. ¿Y el izquierdo? 8, ¿no? 8. Ya, entonces, tener en cuenta esto. Bueno, en este caso tenemos la radiografía de tórax en la que vemos bueno, aparentemente podríamos pasar y decimos está normal, acá tenemos la silueta del mediastino, ¿no? Que podría corresponder esto al borde derecho del corazón, pero no es así, ¿no? Vemos que hay un aumento de la densidad, pero hay un borde medio geométrico hacia este lado y correspondía a la atelectasia del lóbulo inferior del pulmón derecho. Recordar también que la evaluación de una radiografía de tórax es solamente la placa posterior anterior, la incidencia posterior anterior, no. ¿Cuál es la otra? La lateral. Entonces siempre recuerden que un estudio radiográfico de tórax debe incluir ambas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la zona retrocardíaca o retroesternal que no la podemos ver en la placa, en la incidencia posterior anterior. Entonces necesitamos tenerla lateral. Entonces la lateral en este caso podría habernos dado más luces con respecto a la atelectasia de esta zona. Ya. Miren, muchas veces la atelectasia no es tan sencilla de ver. Bueno, cuando es un lóbulo es más fácil, ¿no? Visto el lóbulo superior del pulmón derecho, pero cuando es parcial, o sea, es de un segmento o dos segmentos de un lóbulo pulmonar, no es tan sencillo verlo por radiografía. No es tan sencillo verlo, es más sencillo verlo por tomografía. Entonces, cuando nosotros vemos, muchas veces cuando estemos frente a una radiografía de tórax y no veamos, a veces no vemos, si no es muy grande la atelectasia, no vamos a ver el aumento de la densidad tan evidente como hemos visto en el primer caso. Entonces, ¿qué es lo que nos va a llamar la atención o podremos sospechar de una atelectasia cuando hay retracción de estructuras? Por ejemplo, en este caso, ¿qué estamos viendo? ¿Qué pasa con el hilo pulmonar derecho? ¿Es su posición normal? Miren, acá está el izquierdo. No, no es su posición normal, está traccionado. ¿Qué pasa en el caso del diafragma? ¿Cómo es este diafragma en relación al izquierdo? Está elevado. Entonces, como les digo, muchas veces no vamos a ver, si no es muy extensa la atelectasia, no vamos a ver la densidad, pero nos vamos a guiar por la retracción. Puede ser del ilio, puede ser del diafragma, puede ser del mediastino, dependiendo, bueno, de las fisuras. Pero entonces, tener en cuenta que cuando son atelectasias no lobares, sino segmentarias, más vamos a ver la retracción de las estructuras anatómicas que hemos descrito, ¿no? Por eso, los signos directos son justamente la retracción de las fisuras. Ahora, los tipos de atelectasia por la etiología.
La atelectasia puede ser clasificada, como están ahí, y con eso ustedes lo van a leer, por diversas causas. Lo más frecuente, ¿cuál cree que sea? ¿Cuál cree que sea la causa más frecuente de atelectasia obstructiva? Perdón, de atelectasia, ya te dije la respuesta. La obstructiva. ¿Qué pasa en la atelectasia obstructiva? Cuando el bronquio, ya sea principal o lobar o segmentario, va a ser ocupado por algún elemento. Por ejemplo, en el caso de un adulto, si nosotros encontramos, el paciente llega, le toman una tomografía, una radiografía y se ve toda la atelectasia de un lóbulo pulmonar, ¿qué sospecharía en un adulto? ¿Qué causa podría ser que se le atelectasió todo el lóbulo pulmonar? ¿Qué estaría ocupando el bronquio? ¿Alguna idea? ¿Un traumatismo? ¿Alguna idea? Un tumor endobronquial, un carcinoma endobronquial que ocupe un bronquio y produzca una atelectasia en un paciente aparentemente normal. En un niño que llega y le toma la radiografía y se ve una atelectasia lobar, ¿qué pensamos? Un cuerpo extraño, correcto, un cuerpo extraño. O también si el pacientito tiene antecedentes de asma, puede ser un tapón mucoso. Entonces, según la edad, tenemos que pensar en qué puede ser lo que está ocasionando la atelectasia. Entonces, la atelectasia más frecuente es la obstructiva. Ya hemos dicho, en el adulto la causa tumoral más frecuente y en el niño los cuerpos extraños. La siguiente clasificación de atelectasia, según la etiología, es dos que son juntas, la atelectasia pasiva y la atelectasia compresiva. Prácticamente son similares. ¿Qué sucede en este caso? La atelectasia no es porque haya un problema de obstrucción del bronquio, sino es porque hay algo en la caja torácica o hay algo en el pulmón que ocupe espacio. ¿Y qué pasa con el pulmón adyacente? Se colapsa. Entonces, hablamos de atelectasia pasiva cuando hay algo en el pulmón, en la caja torácica, que ocupe espacio y empuja atelectasia al pulmón adyacente. El ejemplo típico, ¿cuál es? Cuando se ocupa el espacio pleural, un derrame pleural o un neumotórax. Cuando hay un derrame pleural o un neumotórax, va a haber, la caja torácica no se va a expandir. Entonces, si ocupa el derrame o el aire, en el caso del neumotórax, ¿qué pasa con el pulmón? Se pierde aire y se colapsa. Entonces, siempre que haya un derrame pleural o un neumotórax, va a haber una atelectasia pasiva adyacente. ¿Ya? Muy fácil de verlo en tomografía. Ahora, y en la atelectasia compresiva, ¿cuándo hablamos de atelectasia compresiva? Cuando lo que ocasiona, lo que ocupa el espacio pulmonar es algo más focal. Por ejemplo, un tumor, por ejemplo, un quiste hidratídico, en ese caso es más focal y también el pulmón de alrededores se colapsa. Eso es una atelectasia por compresión, pero en líneas generales son similares. O sea, el problema es extrínseco, digamos, no es el problema de la vía aérea, sino el problema es de que hay algo que ocupa espacio en el pulmón y lo colapsa. Después tenemos la enfermedad, la atelectasia adhesiva, en el caso porque hay déficit de la sustancia surfactante, y el típico ejemplo es la enfermedad de la membrana hialina en los neonatos, ¿no? Luego tenemos la atelectasia cicatricial o fibrótica. ¿Qué sucede si un paciente, como nuestro medio que es tan frecuente, tiene tuberculosis? Tiene tuberculosis, tiene infección, tiene inflamación, contenido purulento, ¿no? El calcio, todo ocupa el pulmón, bronquiolos, alveolos, y después resuelve el problema, pero ¿qué pasó? Las paredes de esos bronquios, de esos bronquiolos, se inflamaron, y cuando se resolvió todo el problema, esa pared quedó cicatrizada, engrosada, con pérdida de la elasticidad. Entonces ya ese bronquio o bronquiolo no va a expandirse como uno que no ha sido afectado. Por lo tanto, va a quedar restringido y ahí se va a ocasionar una zona atelectásica. Entonces, en el caso de cicatricial es secundario a infecciones, a la cabeza, a la tuberculosis.
Las atelectasias subsegmentarias es cuando hay obstrucción de vía aérea pequeña, ¿no? Las atelectasias subsegmentarias difícilmente vistas por radiografía, fácilmente vistas por tomografía. Se ven como líneas. O sea, ustedes tienen la tomografía de pulmón, ven ahí los pulmones, los espacios aéreos, ven los vasos, pero hacia las bases ven unas líneas como paralelas a los semidiafragmas que corresponden a las atelectasias subsegmentarias. Y en el caso de la atelectasia redonda, en algunos casos, en los lóbulos inferiores, cuando hay, por ejemplo, derrame pleural, el pulmón se atelectasia en una forma o se colapsa, que adopta una forma más o menos redondeada. En este caso se llama atelectasia redonda. Ya, miren acá. Esta es una tomografía, ventana. ¿Qué ventana? ¿Qué ventana es esa? ¿Parenquimal o mediastinal? Mediastinal. ¿Con contraste o sin contraste? Con contraste. Miren la aorta, miren el callado, miren la arteria pulmonar. ¿Ya? Entonces, tenemos una tomografía de tórax, bueno, realmente es tórax abdominal, ventana mediastinal con aplicación de contraste. Y mire, ¿qué vemos acá? Vemos el pulmón, el lóbulo superior del pulmón derecho atelectasiado, y si nosotros vemos aquí la zona del bronquio lobar superior está ocupado por una masa. Entonces, en este caso es una atelectasia de tipo obstructivo por un tumor endobronquial en una persona probablemente adulta. Ya, estas son las atelectasias pasivas, que en mi caso lo veo todos los días cuando informo tomografía. Los derrames pleurales y esta zona que están, también es contrastado, ventana mediastinal en plano axial, y se ven estas zonas de mayor densidad de agua. ¿Y qué sería esto que está acá, estas líneas de densidad aérea? Broncograma aéreo. Entonces, ¿cómo informo? Derrame pleural bilateral que condiciona atelectasias pasivas adyacentes. El problema, como les dije en este caso, no es que haya obstrucción de los bronquios, no, sino es porque está colapsándose el pulmón al haber un espacio ocupado por el líquido pleural. Ya, este es otro caso. ¿Qué ventana es? Parenquimal. Ya, la ventana parenquimal es un plano axial. ¿Y qué nos llama la atención en el caso del pulmón derecho? De la parte del pulmón derecho. Recuerden que cuando evaluamos una tomografía no es una sola imagen, son muchas, 300, 400 imágenes en un estudio volumétrico, porque los cortes, ¿de cuántos milímetros son? ¿Saben? ¿Hasta cuánto pueden llegar los cortes más chiquitos de una tomografía? Hasta 0.5, ya hasta 0.5. Por ejemplo, el día de ayer estaba informando le habían hecho al paciente una tomografía de abdomen, ¿no? Y habían encontrado un engrosamiento de la pared del colon sigmoides. Pero era una tomografía pues volumétrica con más de 300, 400 imágenes y no le habían puesto contraste. Entonces el médico que informó dijo: no, es un tumor del recto, del sigmoides, y se sugiere tomografía o resonancia con contraste. Entonces le hicieron la resonancia con contraste que yo tenía que informar. Pero ¿qué sucede? Yo no veía el tumor y habían puesto contraste y todo. ¿Por qué? Porque en el caso de resonancia los cortes son de 5 milímetros y en el caso de la tomografía los cortes son hasta de 0.5. Entonces tuve que buscar la retrospectiva y tenía a la mano, porque actualmente existen los PACs, ¿no? En los cuales están todos los exámenes que se toman el paciente en las clínicas. Y entonces ahí pude identificar la zona del tumor, ¿no? Pero entonces por eso es importante, muy importante, también esos temas, ¿no? O sea que cuando ustedes ya sean médicos y soliciten los exámenes para ver abdomen, para ver lesiones pequeñas, muchas veces no es necesario resonancia, es suficiente una tomografía. Como en este paciente lo ideal hubiera sido que le amplíen con contraste y se veía muy bien y muy detalladamente la tumoración.
Y a veces uno piensa, no, resonancia magnética porque cuesta más caro y mejor. No es así, no se cumple eso, ¿no? Entonces, pues, ustedes, en todas ustedes que están llevando el curso, esas precisiones que les van a hacer seguro sus profesores de qué tipo de examen pedir en determinada patología. Entonces, ¿cómo está el pulmón derecho o la parte del pulmón derecho que estamos evaluando acá? ¿Está en el mismo volumen? No, está disminuido de volumen. ¿Qué ha pasado con el mediastino? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con el callado de la aorta, con la vena cava? ¿Qué ha sucedido? Está retraído hacia el lado derecho. Hay pérdida de volumen y esto está de mayor volumen, hiperinsuflado. Esta zona es la zona atelectásica. Aumento de densidad, retracción ¿de qué? Del mediastino. ¿Y qué más ven? ¿Qué serán estas imágenes? Broncograma aéreo. Entonces ya tenemos nuestro diagnóstico de atelectasia. Y en este caso no fue obstructiva, no fue por derrame pleural, sino fue porque este paciente tuvo radioterapia, evidentemente por alguna tumoración, y se afectó el parénquima pulmonar, las paredes, los conductos aéreos, y se produjo una atelectasia por fibrosis. Ya, cuando le hablaba de las atelectasias suplementarias eran el colapso de las vías aéreas más distales, más pequeñitas, ¿ya? Y acá solamente se ven como líneas. Estas imágenes de acá, estas de acá, estas de acá, esas líneas acá. No confundir ojo con estas. ¿Qué son estas? Son vasos, ¿ya? Entonces las otras, las que no siguen esa distribución, esta de acá, corresponden a atelectasias subsegmentarias, más frecuente en las bases pulmonares. La atelectasia redonda, que por algún motivo este pulmón puede adoptar una forma de media esférica, en este caso un derrame pleural en la base del pulmón derecho y una zona que simularía como un tumor y correspondía solamente a una atelectasia de tipo redonda. Tomografía, tórax, ventana mediastinal con contraste. Ya, a ver, para que despierte. A ver usted, ¿qué me puede describir ahí? En esa radiografía posterior anterior de pulmón. ¿Qué ve? ¿Qué le llama la atención? Radiopaco. Ya, muy bien. Está radiopaco. Está aumentada de densidad. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Hay una retracción de qué? De la tráquea, muy bien. La tráquea está traccionada hacia el lado izquierdo. ¿Y qué más? ¿De qué más? ¿Alguien más? El diafragma, sí, correcto, está elevado. Las estructuras vasculares como el callado de la aorta, la tráquea, el corazón. Miren, ¿dónde está el borde derecho de la silueta cardíaca? No está, está jalado. Entonces, aumento de la densidad, retracción de mediastino. ¿Frente a qué estamos? Una atelectasia de qué? Casi total, dice, del pulmón izquierdo. Yo les pregunto, acá hay aumento de densidad así bien delimitado, no tanto, ¿no? Mira, acá se ve aumento de densidad, pero como les dije, muchas veces no vamos a ser tan, digamos, o sea, tan sencillo de decir como en la neumonía, ¿no? Ahí vemos la consolidación global, esto es una neumonía, un patrón consolidativo. No, en la atelectasia más son los signos indirectos. Retracción de cisura, retracción de diafragma, retracción de mediastino. Y eso es lo que nos va a hacer pensar en una atelectasia. Ya, como les dije, el estudio de tórax, de radiografía de tórax, debe incluir tanto la posterior anterior como la lateral. La evaluación de las cisuras, por ejemplo, de la cisura menor por la orientación sí la podemos ver en una incidencia posterior anterior, pero las cisuras oblicuas no podemos verlas en una frontal, tenemos que verlas en una lateral. Entonces, cuando se atelectasia el lóbulo medio, no miren ahí, nos representa la imagen, ¿no? Imagen radiodensa
disminuida de volumen evidentemente, que marca flecha amarilla, y esto es típico, ¿no? Es típico. Cuando vemos una imagen así, de forma lenticular, de densidad aérea, en la vista sagital o lateral, estamos frente a la telectasia del lóbulo medio. Y eso también le llaman el síndrome del lóbulo medio, ¿ya? Típico. Pero solamente si tienen la lateral. Si no, va a ser más difícil que la podamos ver en una frontal o posterior anterior. Bueno, ahora vamos a hablar. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ya acabamos el primer tema, son muchos. Depende, por ejemplo, como les digo, en nuestro medio la tuberculosis es pan de cada día, pan de todos los días, lo que más vemos. Entonces, en la tuberculosis puede ser que la infección sea localizada, el paciente toma su tratamiento, remite y no hay mayor complicación, digamos, de secuela, pero si es un paciente que de repente no tuvo un tratamiento adecuado, consecuente, o de repente fue una variedad de Mycobacteria resistente, una tuberculosis resistente, en este caso hizo más compromiso bronquial, ¿no? Y en este caso sí es frecuente que pueda haber atelectasias secuelares, ¿no? A veces la tuberculosis, bueno, puede dar a cualquier persona, ¿no? Y puede ser pleural. Entonces el paciente debuta con un derrame pleural unilateral, joven de 25 años, estudiante de medicina, que no se alimenta bien, que no duerme bien. Pasó en mi promoción, varios se enfermaron. Y entonces se encuentra un derrame pleural unilateral, se hace el estudio de líquido y era una tuberculosis. En este caso, la tuberculosis recibe su tratamiento y se resuelve el tema, y el paciente, en este caso, habrá tenido atelectasias pasivas, evidentemente, por el derrame, pero no tuvo daño, digamos, mayor daño a nivel del bronco. Entonces, no siempre se va a dar en todas las infecciones, depende de la agresividad y de cómo se desarrolló la infección de pulmonar en cada paciente, ¿ya? Pero la tuberculosis, de que da todos los patrones, como vamos a ver ahorita, da todas las secuelas, ¿no? Entonces es un problema ya muy serio con el cual convivimos día a día. Entonces vamos a hablar de la tuberculosis. Y para hablar de la tuberculosis, recordar que es una infección ocasionada por el Mycobacterium tuberculoso, que es un microorganismo intracelular, y que va a ocasionar infección, no solamente a nivel de pulmón, a nivel pulmonar puede ingresar, pero podemos tener tuberculosis en todo el cuerpo. Yo lo he visto en todo el cuerpo, ¿no? En todo, puede haber en riñones, puede haber en vejiga, puede haber en uréteres, puede haber en intestinos, ¿no? O sea, en vaso, o sea, en todos sitios puede dar la tuberculosis, ¿no? Ahora, cuando hablamos de tuberculosis, cuando el huésped se enfrenta por primera vez al Mycobacterium, hablamos de una tuberculosis primaria. Ahora, muchas veces la tuberculosis primaria cursa asintomática, por lo general en la niñez, ¿no? O sea, el paciente no se enteró que tuvo tuberculosis y se expuso y se desarrolló la enfermedad. Entonces, en la primoinfección o la tuberculosis primaria, muchas veces lo que va a haber es una consolidación. Estoy retrocediendo, ¿no? Espero. O estoy avanzando. A ver, la delegada. A ver, retroceder. Ahí, ya. La siguiente ahí. Ya, bueno, ahí está bien. Entonces, en la tuberculosis primaria se va a ver consolidaciones. En primer lugar, consolidaciones que ya lo que han visto la semana pasada, que pueden ser de forma nodular, lineal, y predominantemente dice en el lóbulo superior y el lóbulo medio. En el 60% aproximadamente de los casos, la tuberculosis primaria se resuelve sin dejar secuelas, ¿no? Pero en el resto puede haber una secuela, o sea, queda una opacidad que se puede calcificar y que se va a conocer como el foco de Gom, ¿no? Que es como una cicatriz de la infección que hubo, de la tuberculosis primaria, se calcifica y se denomina foco de Gom.
En el caso de la tuberculosis primaria, otra característica bien importante es la presencia de las linfadenopatías o los ganglios linfáticos infectados por el micobacterio. Esto es característico, típico. Una tuberculosis primaria, más que todo en niños, va a debutar con adenomegalias, con ganglios linfáticos infiltrados, crecidos, aumentados de volumen. 90% en niños y en los adultos se reduce a 43%. Dicen los que se afectan típicamente son los biliares y los paratraqueales derechos. La combinación de ganglios linfáticos calcificados en una tuberculosis primaria asociados al foco de Gong, que habíamos dicho que era una cicatriz calcificada, se denomina el complejo de Rath. El complejo de Rath. Los ganglios linfáticos que son afectados por la tuberculosis en una exposición primaria tienen una característica, tienen un foco necrótico en su interior, necrótico, que corresponde al calcio. Y esto lo vamos a ver en tomografía. Cuando hacemos una tomografía en un paciente que ha tenido tuberculosis, vamos a ver la ventana mediastinal con contraste y vamos a ver que esos ganglios linfáticos, cuando le aplica el contraste, van a realzar periféricamente. ¿Ya? Van a realzar periféricamente y el centro se va a permanecer hipodenso. Vamos a ver, puedes avanzar, más. Otra. Ya, ahí miren. Esta es una tomografía del tórax, donde estamos viendo con contraste, donde estamos viendo este es el mediastino y estamos viendo las zonas de adenopatías. Y miren, le ponen el contraste y la zona central es la zona que corresponde a la necrosis. Esta característica es prácticamente patognomónica de las adenopatías infectadas por tuberculosis, ¿ya? No se olviden, este centro necrótico evidenciado en la tomografía de tórax. Anterior, por favor, las anteriores. Otra. Ya. En este caso, para hablar de lo que es el complejo de Gong, que habíamos dicho el foco de Gong, que es una opacidad calcificada y asociada a los ganglios linfáticos calcificados, en este caso a nivel del ilio, constituye el complejo de Rath. Estamos hablando de una tuberculosis primaria. ¿Es lo mismo? Ya. Recordar y nuevamente enfatizo y recalco, porque eso tienen que tenerlo presente, tuberculosis primaria, recordar siempre la presencia de las adenomegalias. Entonces, si yo evalúo una radiografía de tórax, como en este caso, y veo estos ganglios, voy a pensar que y hay una sospecha de tuberculosis, que ese paciente puede estar haciendo una tuberculosis primaria. A ver, alguien está en otro mundo. A ver usted, joven, sí, en un ilio pulmonar, ¿qué es lo que da la densidad? O sea, ¿qué es lo que da la densidad radiopaca? ¿Qué estructura presente en el ilio? ¿Qué hay normalmente en un ilio? Bueno, en este caso en el ilio pulmonar. Bronquios, ¿qué más? Vasos, ¿qué más? El VAN, ¿no? Vaso, arteria, nervio, linfático, también, ¿no? Ya. ¿Y qué cosa es lo que da la radioopacidad característica de un ilio pulmonar? ¿El bronquio dará? No, porque el bronquio es densidad aérea. ¿Qué dará la densidad de un ilio? Los vasos, porque son densidad agua. Muy bien, densidad agua. Pero también, si yo veo esto, la otra posibilidad es que sean ganglios. Y los ganglios linfáticos en una persona normal normalmente no se ven en una radiografía, ¿ya? Entonces, si ustedes ven hilos prominentes, aumentados de volumen, primero pueden pensar en que ese es un problema de vasos, de repente el paciente tiene una hipertensión pulmonar, o lo otro es que tenga adenopatías o adenomegalias, como se les llama, ¿ya? Esa es la característica. Son ganglios grandes, mayores de 2 centímetros, como dice acá. Seguimos. Bueno, eso ya lo vimos. Ya, ahora vamos a ver la tuberculosis secundaria, ya cuando es la segunda exposición, ¿no? ¿Qué es lo que más se suele ver? Porque es lo que da los síntomas, los clínicas. Hemos dicho que la primaria muchas veces es asintomática, ¿no? Silente, ¿no? Y muchas veces resuelve y el paciente no se enteró y resuelve el problema, ¿no? O sea, y a veces queda cicatriz, como digo, y a veces no queda cicatriz.
En el caso de la tuberculosis secundaria o postprimaria, va a haber consolidaciones, pero no va a haber linfadenopatías. Es una diferencia la tenerla presente. No va a haber esos ganglios que estamos hablando, no va a haber eso, porque eso es característico de la primaria. Lo que sí va a haber es la lesión típica. ¿Cuál es? A ver, ¿alguien sabe? De la tuberculosis, que vemos una lesión en el pulmón y digo, es tuberculosis. Por ahí, abscesos por ahí. ¿Cuál es las cavidades o las cavernas? Entonces, la propensión a la excavación. Entonces, la lesión característica, típica, una de las lesiones características es las cavernas, ¿ya? Las cavernas que contienen el calcio, que se comunican con un bronquio y también contienen aire. Predilección por los lóbulos superiores, y también puede haber afectación endobronquial. En esta parte también me detengo, porque también esta parte de afectación endobronquial es casi el 60%, llega hasta el 60%. ¿Y qué cosa es la afectación endobronquial? Cuando los bronquios más distales, periféricos, se ocupan de moco o de la infección, de la pus, ¿no? Proveniente de la infección, ese ocupamiento de los bronquios adopta un patrón típico también de la tuberculosis que se llama el patrón de árbol en brote o patrón en gemación. ¿Puedes retroceder? Ya, ahí salió. Entonces, bueno, acá dice que el hallazgo más temprano que hemos hecho es una opacidad heterogénea, principalmente localizada en el segmento apical o posterior de los lóbulos superiores o en los segmentos superiores de los lóbulos inferiores. Puede afectar, miren, casi el 90% a más de un segmento pulmonar, Ya, esto es lo que le dije, el patrón de árbol en brote. No solamente en la tuberculosis, pero si lo vemos en el Perú, es tuberculosis hasta que no se demuestre lo contrario. Este patrón de árbol en brote lo vamos a ver en tomografía, ¿ya? No en radiografía, en tomografía. Entonces, el patrón de árbol en brote, nódulos centrolobulares que dibujan la ramificación bronquial y que representan bronquiolos repletos de moco contenido purulento, indicativo de infección, ¿no? Y bueno, dice que también se puede encontrar en algunas formas virales o de hongos, ¿no? Pero no es tan frecuente. Entonces, esto es lo que representa. Miren, los bronquios más periféricos se ocupan, se llenan de moco, pus, y nos dan el patrón de árbol en brote. ¿Cómo se ve? Se ve como una rama, que es esa línea que está acá representada, con varios nodulitos que están como los pegados, como que serían los brotes de las ramitas del tallito, y eso se denomina patrón de árbol en brote o patrón de árbol en gemación. ¿Ya? Patrón de árbol en gemación. Ahí, nuevamente, una tomografía, ventana parenquimal, y estamos viendo, miren, las ramitas, los nodulitos, se ven como unas ramitas con otras ramas acostaditas y con unas bolitas ahí al centro. Patrón micronodular o patrón de árbol en brote o árbol en gemación, que representa el compromiso endobronquial. No solamente en tuberculosis, puede haber también alguna forma de hongos y también incluso en diseminaciones a veces de cáncer, diseminación endobronquial, pero como le digo, lo más frecuente es en nuestro medio que sea por tuberculosis. Bueno, se me pasó una imagen. ¿Puede poner la fotografía? Ahí está, ¿no? Ya a un extremo, miren cómo está totalmente todas esas imágenes, típico de tuberculosis. Y esto es una caverna. Una caverna que está de densidad aérea, de paredes gruesas, ¿no? Localizadas en el segmento ápico posterior del lóbulo superior del pulmón izquierdo, que también es característico de la tuberculosis secundaria o postprimaria. Ahí está, miren, ¿no? La comparación del árbol en gemación o árbol en brote, los nodulitos, los vellitos, los puntitos acá, miren, y acá se ve también esto, la ramita y los nodulitos dependientes de la rama.
Bueno, la cavitación, 40-70% de pacientes pueden tener pared delgada gruesa y puede haber niveles hidroaéreos, ¿no? Y también dice que se asocia a, como hemos visto, a la diseminación endobronquial o el patrón de árbol de brote. En este caso tenemos una radiografía y, miren, en una radiografía de tórax se pueden ver también varias lesiones, no solamente hay que tener un ojo un poco abusado, un poquito de precisión y se ve acá la lesión, miren, es una densidad, acá se ve la imagen nodular, densidad de aire y densidad de líquido, acá se puede ver un poco de la pared, acá también, y correspondía a una caverna con nivel hidroaéreo y acá también se ve, ¿ya? Entonces sí es posible ver cavernas por radiografía, también si nos acompañamos con una vista lateral será mucho más sencillo, va a ayudar también bastante eso. Bueno, acá tenemos otra tomografía, reconstrucción coronal, la ventana parenquimal y estamos viendo caverna. Ya estamos viendo acá una consolidación, también acá tenemos una consolidación, viendo la consolidación del lóbulo superior del pulmón izquierdo, una caverna, y acá también vemos estas imágenes. Esto sería una atelectasia, miren cómo jala el diafragma, miren cómo jala, ¿no? Atelectasia, y estas imágenes sería el broncograma aéreo, ¿ya? Acá también hay otra lesión cavitada, ¿no? Entonces afecta más los lóbulos superiores, ya estamos viendo lesiones de caverna, lesiones consolidativas, lesiones de patrón de árbol en brote. Esas son las lesiones características de la tuberculosis secundaria. Bronquiectasis también. Bueno, la tuberculosis miliar, cuando hay una diseminación hematógena del micobacterio y vemos múltiples nodulitos dispersos, difusos, en ambos campos pulmonares, ¿no? Y miren, hasta se ve en la radiografía, es tan extenso el compromiso que lo podemos ver en la radiografía. Miren, se ven micronodulitos chiquititos dispersos, ¿no? Ya es una diseminación hematógena de la tuberculosis. Son tomografías para ver también lo mismo, miren ahí todos los nodulitos, múltiples, ¿no? También hay algunos patrones de árbol en brote y vemos algunas líneas ramificadas, ¿no? Ahora la enfermedad pleural, porque como les digo, la tuberculosis da todos los patrones, afecta pleura, bronquios, espacio aéreo, todo afecta, ¿no? Entonces en el caso del derrame pleural, como ya les comenté el caso, ¿no? que puede ocurrir un derrame pleural unilateral por general, es una de las manifestaciones típicas de la primaria, pero también de la secundaria ocurre, y también puede acompañarse de enfermedad parenquimatosa, puede debutar solo, puede solamente ser una tuberculosis pleural. También puede haber un empiema cuando, ¿no? se asocia a algún otro germen, ¿no? En bajo porcentaje. Bueno, hasta ahí la tuberculosis. ¿Alguna pregunta? También recuerden, y les hago la precisión, de cuando nosotros los radiólogos evaluamos imágenes, radiografía, tomografía, resonancia, siempre necesitamos información clínica. Y siempre se los pedimos a los médicos en el hospital que tienen que mandar y llenar la parte de la ficha del petitorio de rayos X donde den datos clínicos, porque nosotros no somos adivinos, ¿no? Un patrón radiológico puede responder a varias patologías. Es como ustedes dicen, un síndrome no responde a varias enfermedades, es similar. Un patrón radiológico puede ser causa de varias enfermedades. Y si no tenemos datos clínicos, no podemos ayudarlos. Entonces la idea es ayudarlos para ayudar al paciente, ¿no? Entonces recuerden también, cuando ya tengan la oportunidad de enviar órdenes de imágenes, siempre poner información clínica, es muy importante. Vamos a ver una pregunta. El patrón pleural. El patrón pleural es lo que corresponde al derrame pleural, la característica. Retroceder, por favor. Retroceder. Ya. Va a haber, como ya mencioné más antes, va a haber el espacio pleural, que es virtual. Ustedes saben que el espacio pleural es virtual, entre la pleura parietal y la pleura visceral es un espacio virtual. No, las dos capas se deslizan entre sí, no hay líquido y toda la caja torácica está ocupada por los pulmones. Pero cuando hay una infección, no necesariamente una infección, un proceso de congestión, de repente va a haber derrame, o sea, el espacio pleural virtual se va a hacer real y va a ser ocupado por líquido en este caso. Entonces, ¿cuál es nuestra primera característica del patrón pleural? Densidad. ¿Qué densidad? Agua. Entonces,
densidad de agua homogénea, y si hay un derrame pleural, ¿qué va a haber al costado del pulmón? Atelectasia pasiva. Ya, entonces ahí dice, ¿no? El líquido puede ser exudado, puede ser trasudado. Nosotros por radiografía, por tomografía, no podemos saber si es exudado o trasudado, eso ya lo ve el laboratorio. Nosotros solamente decimos hay un derrame o una effusión pleural. Si fuera sangre, sí lo podemos ver por tomografía, porque la sangre tiene una densidad más elevada. Y recuerden que en tomografía podemos medir la densidad de las estructuras a través de la escala de ¿quién? Hounsfield, ¿no? La escala de Hounsfield nos permite evaluar la densidad de las estructuras anatómicas. Entonces, sí podemos diferenciar, por ejemplo, en el caso de que sea un hemotórax asociado a un traumatismo torácico, que sea sangre. De acuerdo al volumen, el derrame pleural puede ser mínimo, moderado o masivo, ¿no? Dependiendo del volumen, también puede ser lobulado, interlobular, por ejemplo. Hay un derrame que se localiza entre los lóbulos, por ejemplo, entre el lóbulo superior y el lóbulo inferior del pulmón izquierdo, y adopta una forma lenticular, media ovoidea, y eso también se le denomina el tumor fantasma. Un paciente le toma una radiografía y le encuentran más o menos en el pulmón izquierdo, entre los lóbulos, una opacidad, densidad de agua que se asemeja a un tumor, pero que finalmente resultó ser un derrame interlobular, o que llaman el tumor fantasma, ¿no? Porque revierte, no revertiría. Bueno. Los signos radiológicos, ya hemos dicho, uno, el aumento de densidad o densidad de agua, ocupa un espacio. Ahí mencionan elevación del diafragma. ¿Por qué? Vamos a suponer que tenemos el pulmón izquierdo y tenemos un derrame que ocupa la mitad del hemitórax izquierdo, entonces uno pensaría, o del derecho, para entenderlo, ¿no? Vemos una elevación aparente en el diafragma derecho, porque recuerden que debajo del diafragma derecho que hay el hígado. ¿Qué densidad tiene el hígado? Agua. Entonces, podemos pensar, ¿no? Acá hay una elevación del diafragma. Entonces, no es realmente la elevación del diafragma, sino es que hay líquido por encima del diafragma que está ocupando y dando esa imagen, ¿no? Los senos postofrénicos son espacios anatómicos que están localizados en una placa frontal o postero-anterior entre la costilla y el diafragma. Son unas hendiduras, ¿no? Que se llaman ángulos o senos postofrénico derecho y seno postofrénico izquierdo. También hay un seno cardiofrénico del lado, ahorita vamos a una radiografía, del lado derecho e izquierdo. Eso es en una vista frontal o postero anterior. Y en una vista lateral tenemos el seno costofrénico anterior y el seno costofrénico posterior. Algunos de ustedes saben cuál de todos los senos es el más profundo. Evidentemente en un paciente parado, ¿cuál es el más profundo? El posterior. Por eso es importante en derrames mínimos hacer el estudio completo, porque de repente el derrame no lo podemos ver en la frontal y sí lo podemos ver en la lateral, porque el término es se obtura o se ocupa los senos postofrénicos, en este caso el posterior. Miren, en una radiografía posterior anterior, evidentemente en un paciente de pie, ¿cuánto de volumen se necesita para ver el derrame? ¿Alguna idea? 200, 250 centímetros cúbicos para ver un derrame en una vista frontal, en un paciente de pie, evidentemente. Y en una vista lateral, ¿cuánto se necesita? Solamente 75 centímetros cúbicos. Entonces, miren la importancia que tiene de hacer el estudio radiológico tanto en frontal como en lateral. Bueno, hay 250, 300, 75 la incidencia lateral. Otra cosa también que, bueno, sí les mencioné en mi grupo, es que derrames menores, por ejemplo un derrame de 30, 40, 50, no lo vamos a ver, tal vez ni siquiera en radiografía en incidencia lateral. En donde, si sospechamos un derrame escaso, ¿qué otro examen haríamos? ¿Una idea? Ecografía. La ecografía puede determinar derrames mínimos, derrames de 20, de 3, 10, o sea, la ecografía nos permite ver derrames. Recuerden también que la ecografía no puede ver pulmones, porque
el aire dispersa los ondas de ultrasonido, pero cuando hay derrame pleural sí lo podemos ver. Y de hecho es una indicación que nos buscan para que les digamos, hay derrame, hemos visto algo ahí en el seno costofrénico, entonces lo vemos y muchas veces también se hace la guía para que lo puncen. Bueno, ahora, ¿cómo es la distribución del líquido en el espacio pleural? No se llena así, ¿no? Que yo lleno una taza y se llena así, no se llena así. Se llena desde la base hacia la periferia y hacia el lateral. Y esa forma de llenarse el líquido, un derrame pleural, es porque el pulmón es elástico y entonces adopta una curva. Y esa curva se llama la curva de Elis-Damazón. Ya es una curva típica que lo vamos a ver en las siguientes. Mírenme, entonces, mírenme cómo va, asciende, empieza hacia basal y de periférico lateral para afuera, ¿ya? Igual acá, ¿no? O sea, no es una línea horizontal así, no se llena así, se llena cóncavo hacia base, a basal y luego va llenándose hacia superior y lateral, ¿ya? Entonces, miren acá tenemos dos radiografías, miren para hacer, y también eso se lo digo a mis alumnos, no todo es tomografía, no todo es resonancia, les he contado el caso que me pasó el día de ayer, o sea, no todo es que porque es más caro es mejor, no. Para un derrame pleural, yo tomo esa radiografía y está hecho el diagnóstico, yo para qué quiero tomografía, no es necesario. Entonces, ¿qué cosa vemos acá? Vemos una opacidad homogénea, la densidad de agua, borra, ¿dónde está el diafragma derecho? No se ve. ¿Alguien sabe por qué se borró? ¿Debido a qué signo radiológico? El signo de la silueta. ¿Qué es el signo de la silueta? Exacto, ¿no? Cuando dos estructuras están en el mismo plano, se borran sus bordes, ¿no? Entonces, si son de la misma densidad, se va a ver ahí. Entonces, no se ve el diafragma, acá tampoco, y tenemos una opacidad, en este caso un derrame moderado, en este caso es un derrame de mayor volumen, casi las 2/3 partes del emitor izquierdo están ocupadas, con su línea característica de la curva de Damazón, y evidentemente el pulmón, acá hay atelectasia. De repente no lo podemos ver tan claramente, sí lo veremos en una tomografía, y acá también, miren, observen la densidad del pulmón derecho y la de acá. ¿Cuál es mayor? ¿Derecho o izquierdo? Izquierdo, ¿no? ¿Por qué? Porque miren, todo el pulmón que estaba acá, todo este pulmón, ahora solo está reducido a la tercera parte. Por lo tanto, hay un acercamiento de las estructuras bronquiales, ¿no? Lo que hemos hablado de atelectasia, y evidentemente acá hay atelectasia del lóbulo superior del pulmón izquierdo, ¿ya? Por la presencia del derrame. Evidentemente el seno costofrénico que les mencionaba antes es el seno costofrénico izquierdo, acá está el seno cardiofrénico izquierdo, igual acá, ¿no? Entonces cuando son derrames mínimos se comienza a llenar acá y decimos el seno costofrénico derecho está ocupado, obturación del seno costofrénico. Por ejemplo, cuando hacemos nos piden ecografía de tórax para ver derrame pleural, siempre solemos pedirle que traigan su radiografía. Entonces vemos la radiografía a ver si realmente hay sospecha, ¿no? Y podemos hacer una unidad, ¿no? Radiológica. Salud. Ahí está, ya, para que no se olviden, ¿ya? Esa es la curva o línea o signo de Damazón, Elis o Elis-Damazón, que es el llenado del derrame en un pulmón, en un hemitórax, con esta distribución. Ya densidad de agua, por el diafragma, empieza de la base y evidentemente esto es en un paciente que está en bipedestación, ¿no? Evidentemente. Entonces ya no se van a olvidar la curva de Damazón. Bueno, acá también tenemos en el emitórax derecho, tenemos ahí una opacidad homogénea que borra el diafragma, y también esas líneas de acá corresponden a atelectasias, y esto de aquí, ¿qué corresponde? ¿Alguna idea? La cisura ocupada por líquido. Ese es un derrame cisural que le llama el signo de la espina. El derrame también puede localizarse a nivel de las cisuras. Bueno, acá tenemos otra imagen, acá está medio Ahora, cuando el derrame tiene una distribución que respeta el llenado, como la curva de Elis-Damazón, es en un paciente que está debutando con derrame pleural.
Si es un paciente que ya ha tenido derrame pleural previo, evidentemente no vamos a esperar ver esa curva de Guillain-Mazou. ¿Por qué? ¿Qué pasaría con un derrame pleural que ya se resolvió? Esa pleura ya no queda normal, lo mismo, no queda con cicatrices, con engrosamiento de la pleura, ¿no? Entonces, cuando hay un derrame de nuevo, ya no va a haber esa curva, porque al haber esas cicatrices, esas irregularidades, engrosamiento de la pleura, va a haber un derrame, a veces lo llamamos loculado, a veces se tabica, a veces se localiza entre, como mencionamos, entre los lóbulos, ¿no? O también por ejemplo, que es medio normal, ¿no? Acá no se ve la curva de Guillain-Mazou, se ve medio horizontal, ¿no? Acá se ve así. ¿Ya? Entonces tener en cuenta, si es un paciente que está debutando, esperaremos ver la curva de Guillain-Mazou. Miren, realmente pues, en tomografía es más sencillo ver todo, ¿no? Pero no es la idea que porque es más sencillo vamos a pedir a todos los pacientes que tienen patología o sintomatología respiratoria en una tomografía, no es así, ¿no? Siempre la evaluación radiológica de un paciente con patología pulmonar, ¿con qué se empezará? Con una radiografía de tórax, ¿ya? Idealmente frontal y lateral. Entonces acá tenemos nuevamente una tomografía de tórax, ventana mediastinal con la aplicación de contraste y tenemos el derrame pleural en el tórax derecho. ¿Qué es esto? Pregunta de examen, a ver, el próximo sábado. ¿Qué es esto? ¿Ah? Atelectasia pasiva, ¿no? Y esas líneas, broncograma aéreo. Miren, para ver cuando evaluamos un derrame pleural en una tomografía, ¿dónde creen que es mejor evaluar el derrame? ¿En una ventana parenquimal o en una ventana mediastinal? Mediastinal. ¿Por qué? Porque por ejemplo, si evaluamos un derrame en una ventana parenquimal, vamos a ver la radiopacidad, pero podemos asegurar que es líquido. ¿Qué otra cosa podría ser? ¿Ah? ¿Qué podría ser? Una consolidación, ¿no? Podría ser de repente una neumonía, ¿no? Porque tiene también densidad agua, entonces no podemos diferenciar. En cambio, por eso necesitamos la ventana mediastinal para confirmar que eso es un derrame. No necesitamos ponerle contraste. A las imágenes ya las mostrarán con contraste, pero para hacer una tomografía yo quiero descartar un derrame, quiero descartar una neumonía, no necesito contraste. Esa es otra cosa que también me interesa mucho que el alumno de medicina se lleve presente siempre en este curso, es que no se necesita pedir contraste a todos los exámenes y piden los médicos una resonancia con una lumbar con contraste para descartar hernias, no es necesario. Piden una tomografía de tórax con contraste para, no sé, por un derrame, no es necesario, ¿no? O sea, tiene sus indicaciones cuando aplicar contraste, ¿no? De repente le encuentran un tumor y ya, ok, ¿no? Se sugiere contraste, ¿no? Pero muchas veces para patología metastásica, patología de infección, no se necesita. Para hablar todo lo que hemos hablado de los patrones de tuberculosis, no necesito aplicar contraste, ¿ya? El contraste es una sustancia iodada, alergena, que puede producir, ¿qué puede producir? Puede producir una reacción anafiláctica, el paciente puede morirse, ¿no? Y sin ningún antecedente de alergia, de nada, no puede ser así. Entonces, ¿para qué exponerlos? No se necesita. Entonces, también hay que tener presente, qué tipo de exámenes. Siempre les digo, empiecen de lo básico, empiecen con una ecografía, con una radiografía. Algunos irán a toma, algunos irán a resonancia, igual. Algunos pondrán contraste, algunos solicitarán sin contraste. Entonces, tipos de derrame pleural. El derrame pleural libre es el que hemos visto, el clásico, un paciente nuevo que sigue la línea de Guillain-Mazou o Guillain-Mazou. El derrame subpulmonar es un derrame que a veces pasa desapercibido, porque es un derrame escaso que se localiza entre el borde inferior de un pulmón y el borde superior de un diafragma. Entonces, a veces lo único que se ve, por ejemplo, el diafragma no es una línea horizontal, ¿no? El diafragma es como una cúpula, ¿no? Por la forma del músculo. Entonces, a veces se horizontaliza, y cuando se horizontaliza ese diafragma podemos sospechar de un derrame subpulmonar. Visto esto, estamos hablando de radiografías. El derrame pleural masivo ya es muy sencillo de ver, ya hemos visto en una vista anterior. En el caso de un derrame pleural masivo que ocupa más de las 2/3 partes de un hemitórax,
va a haber colapso total del pulmón. Colapso total del pulmón, ¿ya? El pulmón ya se vuelve como una bola, unos le llaman un muñón, ¿ya? Eso también se ve de manera similar en el neumotórax, cuando es masivo, también el pulmón queda reducido a un muñón, a una imagen así como un puño, chiquitita, ¿no? Todo el espacio del hemitórax fue ocupado por derrame en este caso o por aire en el caso del neumotórax. El derrame pleural oculado, que ya lo mencionamos. Ya, igual la curva de Lamassoure, ya estamos viéndolo acá, ¿no? Está marcada la flecha, la vista lateral, también densidad aérea. Ya, por ejemplo, acá hablan de un derrame subpulmonar izquierdo, ¿no? Bueno, se ve que hay por ejemplo, acá, bueno, algún inocente podría decir, no, pues es el diafragma, ¿no? Como les digo, ¿no? Pero ¿qué es esto? ¿Qué puede ser esto? ¿Qué hay debajo del diafragma izquierdo? El estómago o el colon, el ángulo esplénico, ¿no? Del colon. Entonces, esto es, digamos, la burbuja del estómago, y miren lo separado que está de la base pulmonar. Esto será estómago falso, el diafragma debe estar por acá. ¿Qué es esto? Derrame pleural, igual acá miren cómo se ve. Entonces, el derrame pulmonar puede simular a veces una elevación del diafragma, ¿no? Pero prácticamente pues acá con esta imagen acá lo vamos a ver, ¿no? Y encima, ¿no? Como les digo, miren cómo es la cúpula del diafragma. No es horizontal, pues es así, ¿no? Como una montañita, entonces no confundirse. Bueno, igual, una imagen similar. ¿No? Ya, eso ya lo vimos, estoy retrocediendo. Puedes avanzar. Ya lo he hecho. Siguiente. Bueno, acá también para ver un derrame subpulmonar en el lado derecho, ¿no? Entonces acá lo que se ve es que hay como una elevación del diafragma y se ve que hay también una elevación, pero hacia lateral de la supuesta cúpula diafragmática, pero al final esto no fue una elevación del diafragma, sino fue un derrame subpulmonar que se ve muy bien, miren, miren acá cómo no se ve el diafragma, pero acá sí se ve. Entonces miren cómo podemos ayudarnos con la lateral para hacer el diagnóstico de un derrame de tipo subpulmonar. El derrame masivo, ya, el derrame masivo, por ejemplo, es lo que le llaman el pulmón blanco, no sé si han escuchado. Entonces les presentan a ustedes una radiografía de ese tipo, así todo, un pulmón totalmente radiopaco, ya, y ustedes les dicen, a ver, doctor, ¿qué cosa es o qué cosa puede ser? Y ustedes, ¿qué se plantearían? A ver, alguno. A ver, tú, ¿qué pensarías? O sea, ves un pulmón radiopaco totalmente, ¿qué pensarías? ¿Qué posibilidad plantearías o qué mirarías? A ver, pero bueno, a ver tú. ¿Alguna idea? ¿Qué podría ser? Ya más fácil. ¿Qué podría ser toda esa opacidad, esos poquititos? ¿Qué podría ser? Un derrame masivo. ¿Y qué otra posibilidad? ¿Alguna otra posibilidad? A ver tú, mi alumno que está mirándome ahí, tú sí de casaca negra. ¿Qué podría ser? Una opacidad que ocupa todo el hemitórax. No puede ser un derrame o puede ser ¿qué? ¿Nadie? Aumento de la densidad. Inicio de la primera parte de la clase. Una atelectasia de todo el pulmón. Ya. ¿Cómo los diferencio? ¿Cómo diferencio que sea un derrame masivo o una atelectasia total del pulmón izquierdo? ¿Viendo qué? Viendo que no, programa no. ¿El desplazamiento de qué? De las estructuras, por supuesto. En este caso, que es un derrame masivo, ¿qué pasa con el corazón, el mediastino? ¿Hacia dónde está desplazado? ¿Hacia el lado sano o hacia el enfermo? Al sano, al contralateral. Y en el caso de una atelectasia, ¿para dónde se jalaría? Ya, entonces ustedes con eso ya tienen el diagnóstico y ya se defendieron. Ya siempre les digo, ¿no? Cuando ustedes lo saquen,
en una ronda de tecnología, de interna, y les digan, ustedes tienen que describir, no necesariamente tienen que dar el diagnóstico, describan rayo opaco, rayo lúcido, no ya llevaron imágenes, ¿no? Y van a quedar bien, ¿no? Pero no se queden parados pensando, tampoco no se les pide que una radiografía vaya a decir un diagnóstico pues etiológico, ¿no? Describan y planteen posibilidades. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Radiopacidad homogénea que ocupa todo el campo pulmonar izquierdo, que en este caso ocasiona desplazamiento de las estructuras del mediastino hacia el lado contralateral, borra el diafragma izquierdo y eso puede ser un derrame pleural masivo. Miren, ahí tenemos, en este caso sí hay curva del Amazon, miren cómo sube acá el derrame, miren ya la densidad, se borró el diafragma, la densidad es una densidad homogénea ya. Y acá tenemos la tomografía en reconstrucción coronal, ventana mediastinal, miren el derrame masivo. ¿Y qué es esto? ¿Qué es? Atelectasia. ¿Y qué es esto? Broncograma aéreo. Bueno, en el neumotórax es la ocupación o la presencia de aire en el espacio pleural. Básicamente las características, digamos, de que empuje, de que colapse el pulmón, de que ocasiona atelectasia, van a ser similares al derrame. Lo que va a diferenciar es que la densidad es aire, evidentemente. Entonces, por ahí alguien me preguntará, ¿cómo voy a diferenciar en una radiografía de tórax si estoy frente a un neumotórax o si no estoy frente a un neumotórax? ¿Cómo lo diferencio? Si el pulmón es densidad de aire y si el neumotórax es densidad de aire, ¿cómo lo diferencio? ¿Cómo lo diferenciaría? Un neumotórax es densidad aérea y un pulmón tiene densidad de aire. ¿Cómo diferenciaría un neumotórax de un pulmón normal? Sí, ¿quién dijo eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene el pulmón que no tiene el aire de un neumotórax? Vasos, claro, los vasos, por los vasos. Recuerden que en una radiografía de pulmón normal, yo sí tengo una radiotransparencia, una densidad aérea en ambos pulmones, pero eso no es completo. Yo tengo esas ramificaciones periféricas que aparten del hilio de densidad aérea que corresponden a los vasos, igual en una tomografía. Entonces, yo voy a decir que es un neumotórax cuando veo una densidad aérea desprovista de vasos, ¿ya? Ahora, el neumotórax puede ser espontáneo o puede ser adquirido. En el caso espontáneo, por ejemplo, hay personas que tienden a hacer neumotórax a repetición. No hacen nada, no se accidentan, no tienen tuberculosis, no tienen nada. Lo que pasa es que algunas personas nacen con unas estructuras que se llaman las bulas enfisematosas, que vamos a ver dentro de un ratito. Las bulas enfisematosas son como unas bolsitas de aire que se localizan en los espacios subpleurales del pulmón, mayormente hacia la parte apical. Entonces, cuando se rompe espontáneamente esa bula subpleural, se produce un neumotórax espontáneo. En el caso del adquirido, ¿por qué será? Por traumatismo, fractura de costillas, impacto, pum, entró aire y se produjo el neumotórax. Entonces, importante en la radiografía de tórax. Si me preguntan, ¿una radiografía de tórax se puede diagnosticar un neumotórax? Sí. Claro que un neumotórax puede ser un moderado, ¿no? Porque si es un neumotórax así medio escaso, es bien difícil hacerlo. Pero en una tomografía, sí, pues una línea de aire lo voy a ver. Por eso yo les digo, y también se lo digo a ustedes, digo a mis alumnos, que es más fácil informar una tomografía que una radiografía para los radiólogos. Es mi impresión. Porque en la radiografía yo veo mucha superposición de estructuras. Les he hablado de la zona retrocardíaca, ¿no? Entonces, los lóbulos, todo es en un solo plano. En cambio, en una tomografía tengo 300, 400, 500 cortes de 0.5 milímetros y voy a ver hasta pues, lo más pequeñito, ¿no? Entonces, ahí no se me va a pasar nada. Pero eso tampoco significa que a todos los pacientes le vamos a pedir tomografía. No es necesario. Ya hemos visto que en el derrame pleural no se necesita pedir una tomografía. Salvo que el derrame pleural pueda ser secundario a una
metástasis o de repente a un cáncer pulmonar, o sea, de repente un derrame por un mesotelioma, un tumor de la pleura. Entonces, en una radiografía de tórax, ¿cómo puedo sospechar o presumir que estoy frente a un hemotórax cuando veo una densidad aérea desprovista de vasos, pero veo una fina línea? Y esa línea va a corresponder a la pleura visceral. A la pleura visceral que está empujada y que rodea el pulmón. Entonces, esa línea yo puedo verla en radiografía y bueno, ¿no? Entonces, cuando es un neumotórax, atención, uno masivo, va a haber desviación del medio, igualito que el derrame masivo, hacia el lado sano, hacia el lado contralateral. ¿Alguien sabe qué tendría que hacer yo si yo tomo una radiografía de tórax en inspiración normal y sospecho que hay un neumotórax un poco así, de poco volumen? ¿Qué podría hacer solamente con radiografía para tratar de ayudarme para ver un neumotórax escaso? ¿Cómo tomaría esa segunda radiografía? En expiración. ¿Qué pasa con la expiración? Boto el aire en los pulmones, reducen su volumen, evidentemente, y podría ver el espacio pleural, ¿no? Que en este caso ya es real, ¿no? Por el aire. Entonces, la radiografía en expiración me ayuda a diagnosticar un neumotórax en escaso volumen. Ya, ahí se ve la línea, miren. Esta es una radiografía de tórax en vista posterior anterior. Miren, esa línea blanca que se ve claramente acá es la línea de la pleura visceral adherida al pulmón, y este es el pulmón, que está más aumentada de densidad, evidentemente, porque acá hay atelectasia. Y todo esto que está acá, aire desprovisto de vasos, es el neumotórax. Lo que les dije, cuando es un neumotórax masivo, atención, el pulmón se vuelve esta imagen radiopaca que se le llama el muñón pulmonar, y se puede ver en radiografía, ojo, mira, se puede ver en radiografía, ahí está. Y hay un poco de desplazamiento también del mediastino, se comporta como un derrame, al final no ocupa igual que el derrame masivo, ocupa también un neumotórax, atención. Bueno, acá también vemos en el emitórax derecho, miren, no vamos a confundirnos, pues no vamos a comparar esta densidad con esto, pues acá es una densidad aérea pero con vasos. Y acá también tenemos otro. Bueno, acá la técnica está un poco, no ayuda mucho, pero sin embargo vemos esta zona que es el muñón pulmonar. Y miren cómo empuja el mediastino, miren, está empujando el mediastino hacia el lado derecho. Lo que les dije, ¿no es fácil o no es fácil? ¿Ah? Sumamente fácil, que ustedes también lo podrían diagnosticar, ¿no? No siendo expertos. El pulmón, la línea pleural, el aire. Nunca voy a comparar, pues bueno, acá ¿no? la diferencia, ¿no? Un neumotórax izquierdo. Tampoco necesito contraste para eso. Hidroneumotórax, la combinación de los dos. El espacio pleural se ocupa por líquido y por aire. Ya, por ejemplo, un traumatismo puede ser un hemoneumotórax, ¿no? Sangre y aire, ¿no? Y con el paciente de pie adopta un nivel hidroaéreo, ¿no? Donde el líquido se pone hacia la parte más basal y el aire hacia la parte superior. Bueno, igual un hidroneumotórax bilateral, porque prácticamente el pulmón en el derecho es solamente este pedacito. Acá sí tengo un poco, porque este es aire, ¿no? Acá sí tengo pulmón atelectasiado. Y todo esto es el neumotórax. Ahí. Bueno, y para acabar el patrón pleural, puedes poner el anterior, el engrosamiento pleural. Cuando les dije, ¿no? También que hay una infección, ya sea por derrame o porque se comprometió la pleura ya no queda normal. Entonces la pleura, que es prácticamente, como dijimos, era un espacio virtual y es una lámina, es una línea, es una capita muy delgadita, se engruesa. Y miren, en nuestro medio, como la mayoría hemos estado expuestos a la tuberculosis, en las radiografías de tórax podemos ver unas opacidades como casquetes en los lóbulos superiores de ambos pulmones. Eso le llaman casquetes. ¿Y qué cosa representa? El engrosamiento pleural apical en los pulmones, secundario a un antecedente de infección, ¿no? Como le digo, probablemente tuberculosis. Ahora, el otro término
es la paquipleuritis. ¿Qué cosa es la paquipleuritis? Lo mismo, ¿no? Una pleura que se infectó, cicatrizó y puede formar una placa de calcio. Entonces vemos una radiografía, que también se puede ver o en tomografía también mucho más sencillo, y vemos ahí unas placas cálcicas pegadas al monitor, a la caja torácica. ¿Qué cosa sería eso? Sería pues una paquipleuritis. ¿Por qué paqui? Porque es la etimología, ¿no? Como la paquidermo, ¿no? Del grueso, ¿no? De la piel gruesa. Bueno, miren acá, evidentemente el pulmón izquierdo está disminuyendo de tamaño, y miren esta zona de acá que está marcada, esto viene a ser paquipleuritis, ¿no? Una densidad más o menos cálcica, ¿ya? Lo que está acá también dice, parece secuelas, hay atelectasia definitivamente porque hay disminución del tamaño del pulmón izquierdo. Ya, y vamos a pasar a otro tema que son masas y nódulos, ¿ya? Las masas y nódulos son lesiones ocupantes de espacio, que pueden ser debidas a diferentes causas, no toda masa, no todo nódulo es cáncer, y el tamaño, cuando hablamos de menos de 3 centímetros decimos que estamos frente a un nódulo, y cuando hablamos de más de 3 centímetros estamos frente a una masa. Cuanto mayor tamaño tienen las masas, pues vamos a pensar mal, ¿no? Que es un cáncer. Bueno, y cuando hablamos de nódulos pulmonares tenemos que hablar de una clasificación, que ya lo clasifica como sólidos, el típico nódulo sólido, radiopaco, radiodenso, o el subsólido, que es una densidad intermedia. Ustedes ya han hablado del patrón de vidrio ilustrado en la clase anterior, me imagino, ¿no? Sí, ¿no? Ya. Entonces el patrón de vidrio ilustrado, solamente para recordarles, ¿qué cosa es el patrón de vidrio ilustrado? ¿Y qué permite ver un patrón en vidrio ilustrado? ¿Qué estructuras? Los vasos. Entonces, diferencia, ¿no? Entre una consolidación y un patrón de vidrio ilustrado, la consolidación no puede ser nada, una densidad radiopaca, si hay agua, y en el patrón de vidrio ilustrado aumento de la densidad, pero que deja traslucir los vasos. Esa es la diferencia. Y entonces este nódulo subsólido que están acá, son nódulos también como un patrón de vidrio ilustrado, más o menos una forma nodular, y son subsólidos clasificados como no sólidos y como parcialmente sólidos, ¿no? Acá tiene una parte que ella más radiopaca, radiodensa. Ya, la característica de los nódulos, número, único, múltiple. Si le tomo una radiografía de tórax a su compañero y le encuentro un nódulo pulmonar aislado de 5 milímetros, en cambio le tomo a la otra persona, a la otra compañera, y le encuentro muchos nódulos en ambos pulmones, se supone que esta persona yo voy a pensar que puede ser una metástasis, o puede ser una tuberculosis de repente biliar, ¿no? Y en el otra persona que tenía un nódulo pequeñito, voy a pensar de repente, no sé, es una cicatriz, o no sé, es diferente. Entonces es muy importante el número, único, múltiples, para hacer el análisis de los nódulos. Estabilidad en el tiempo. Cuando se encuentra un nódulo, una persona que no tiene ningún antecedente patológico, quiere decir que no tiene cáncer en ningún otro órgano del cuerpo, se hacen seguimientos, vamos a ver a continuación, entre 6 a 12 meses, hasta los 700 días o 2 años. Si ese nódulo está estable, no crece en los 2 años, ahí lo dejamos, ¿no? Pues no vamos a estar haciendo toda la vida, ¿no? Entonces decimos que es un nódulo estable en el tiempo, por lo general benigno, ¿no? Y también hay que evaluar los bordes, bien definidos, mal definidos, regulares, irregulares. Y la densidad, por ejemplo, si nosotros tenemos un nódulo calcificado, nosotros no nos preocupamos, porque un nódulo calcificado es como se acuerdan, la lesión de Gom, es una cicatriz, ¿ya? Entonces, en la mayoría de casos vemos un nódulo calcificado, probablemente nódulo benigno, y no le hacemos seguimiento a un nódulo calcificado. Y también en nuestro medio es relativamente frecuente ver los nódulos calcificados en los pacientes que están clínicamente sanos. Bueno, y vemos que en este caso múltiples nódulos en una radiografía de pulmones igual, ¿ya? Nódulos pulmonares, densidad agua, evidentemente, ¿eh? Densidad agua. Y ahí en una tomografía
También nódulo por acá, nódulo por acá, nódulo por acá, nódulo por acá. ¿Ya? Nosotros en tomografía tenemos la posibilidad de hacer digamos, no es secuencia, sino es una aplicación que se llama el MIP, la proyección de máxima intensidad, MIP, en la cual se acentúa la densidad de las estructuras vasculares y nos permite ver claramente pequeños nódulos, ¿no? Entonces siempre que estamos leyendo una tomografía, entonces yo le pregunto al residente, ¿has pasado el MIP? Si estoy apurada ya no lo paso yo, ya le creo, ¿no? Y me dicen que sí, porque en el MIP, proyección de máxima intensidad, MIP por sus siglas, podemos encontrar con más facilidad los nódulos, pequeños nódulos pulmonares, ¿ya? Uy, ya se me fue todo. Puedes regresar. Ya, avanza otra. Ya, esta es una masa, en una radiografía, está en localización paracardíaca o basal derecha, correspondió a un carcinoma bronquial, ¿ya? Bordes testiculares. Otra cosa son los bordes, por ejemplo, vemos una masa que tiene bordes como estrellados, se ven espiculados. Esto es cáncer, pero no sabemos de lo contrario. ¿Qué significan esas espículas o esas puntas? Significa una característica de infiltración, ¿ya? Agresividad. Bueno, esta es la tablita, un nódulo pulmonar solitario, un seguimiento. Sólido, parcialmente sólido, no tamaño. Si es menos de 6, un riesgo bajo. ¿Qué significa riesgo bajo o alto? Significa que el paciente no tiene ningún antecedente de cáncer, de nada, y probablemente sí, no tenga de repente por ahí alguna neoplasia previa. En este caso dice de menos de 100 milímetros sólidos, no se hace seguimiento, pero si tiene un riesgo alto, se hace un control al año opcional. Si ya va creciendo 6 a 8 milímetros, con un riesgo bajo, control anual hasta los 2 años, y en el caso de que sea un riesgo alto, le hago también seguimiento hasta los 2 años, pero con intervalos un poco más cercanos. Cuando tiene más de 8, puedo también hacer seguimiento a los 3 meses, y se puede plantear hacer una PET-CT, ¿no? Que es una fusión de la tomografía y una scan o gamografía nuclear, en la que evalúo funcionalidad, metabolismo del nódulo y una biopsia, ¿no? Cuando es parcialmente sólido, menos de 6, no hay seguimiento. Cuando tiene más de 6, seguimiento 3-4 meses, y también hasta un seguimiento hasta 5 años, ¿no? Y no sólido, si es menos de 6 no le hago seguimiento, si es más de 6 puedo hacer seguimiento también hasta los 5 años, ¿no? Patrón destructivo, el siguiente tema. El patrón destructivo es cuando hay una paciente que ha tenido... Sí. ¿Una tuberculosis? ¿A qué se refiere? ¿Primaria o secundaria? Los nódulos por tuberculosis. Claro, o sea, si por ejemplo tengo la sensibilidad de la imagen en la que había múltiples nódulos, que era una tuberculosis miliar, ¿no? Tuberculosis miliar frente a una metástasis, claro, por ejemplo, el cáncer papilar de tiroides da una metástasis pulmonar micronodular, chiquito nódulo disperso. Entonces, si yo tengo una radiografía de tórax, una tomografía de tórax donde vemos los nódulos múltiples, pequeñitos micronódulos, puedo plantear sí, o es una tuberculosis miliar o es un metástasis por cáncer, por ejemplo, ¿no? De tiroides en este caso. Pero por eso, ¿qué me sirve para discernir? La clínica, los antecedentes, ¿no? Eso me va a ayudar, claro que sí, tiene toda la razón. Tengo que hacer una disquisición para poder saber frente a qué estoy, ¿ya? Por eso es importante los datos clínicos. Patrón destructivo en pulmones que han sido expuestos a algún tipo de afectación, germen, tuberculosis o otra bacteria o virus o hongo. Entonces destruyen el pareto, ¿ya? La caverna, que ya la hemos visto, que es las lesiones características de la tuberculosis secundaria. El quiste es un espacio que tiene aire, redondo, que tiene aire, pero a veces también puede tener líquido.
Por ejemplo, un quiste parasitario, un quiste hidratídico, tiene líquido y también tiene membranas, tiene, ¿no?, toda una clasificación de los quistes parasitarios, ¿no? Y después también hay enfermedades quísticas, por ejemplo, la enfermedad de las células del Langerhans, la linfangiomatosis, en la cual el pulmón, neumonía linfocítica intersticial, se ocupa por múltiples quistes de densidad aérea. ¿Puedes retroceder, por favor? Ya, siguiente. En el patrón destructivo, ahí está la caverna, que ya hemos visto también, pared gruesa irregular, contenido líquido o aéreo, dependiendo de que tenga comunicación con el bronquio. Acá tenemos absceso. El absceso también es una caverna, es una cavidad, solamente que es por una... son abscesos piógenos, no es por tuberculosis, sino puede ser por estafilococo, ¿no?, por gérmenes, digamos, más agresivos en ese sentido, bacterias que afectan a pulmones. Los abscesos pulmonares se dan más que todo en pacientes inmunodeprimidos, ¿ya?, que tengan alguna enfermedad tipo diabetes o de repente postrados, ¿no?, o VIH también, ¿no? Entonces ahí tenemos una imagen. El absceso por lo general tiene las paredes no tan gruesas y tiene nivel hidroaéreo, el pus y el aire, ¿no? La caverna, que también ya la hablamos, una tomografía, también ese paciente tiene ahí compromiso, ¿no?, parece un patrón micronodular, algo de brote, ¿no? Un quiste, mire, ves una imagen de densidad aérea, pared muy delgadita, ¿ya?, secundario de infecciones, puede ser congénito. Hay un quiste pequeñito también ahí, miren. Miren, en general los quistes no nos preocupan mucho, ¿no? Encuentro un quiste en el riñón, encuentro un quiste en el hígado, congénitos muchas veces, ¿no? También puede serlo en el pulmón, pero también hay que evaluar qué tipo de quiste es, cuánto mide, si hay algún antecedente, ¿no?, que lo acompañe y todo eso. Miren ahí más, acá. Ya, la bula, lo que hablamos de neumotórax espontáneo, recuerda, la bula es una imagen redondeada, de densidad aérea, pared muy fina, menos de 1 milímetro, ni se ven. Es un espacio, mide la bula en promedio más de 1 centímetro y también pueden adquirir mucho tamaño. Se localizan a nivel subpleural, por eso es que si se rompe una bula puede producir un neumotórax espontáneo, puede estar en el ápice, puede estar en la base. Más frecuente que estén arriba, bula subpleural. El plebo ampolla es también un espacio lleno de aire, pero el tamaño es más pequeño, 1 centímetro, y se afecta, ocasionan a veces en personas que han tenido infecciones, ¿no? Mire, la distinción entre una ampolla y una bula es arbitraria realmente, ¿no? Es arbitraria y normalmente se prefiere llamarlo bula, ¿no? Ahí tenemos la bula, miren en radiografía un poquito más complicado, acá está señalando esta zona, una lesión radioglúcea desprovista de vasos media redondeada que correspondía a una bula. La pared es muy fina, apenas perceptible, ¿no? Miren ahí, es muy sencillo ver ahí la bula, miren, enorme, la bula es muy grande. ¿Qué pasa con el pulmón? También se atelectasia, ¿no? Una bula muy grande. Estas bulas pueden ocasionar, si se rompen, neumotórax. Bulas enfisematosas, ahí también tenemos en el lóbulo inferior del pulmón izquierdo. ¿Qué tipo de atelectasia produciría? Una bulla enfisematosa, una bula. ¿Qué tipo de atelectasia? Sí, pasiva dijimos, pero también podría ser una compresiva. Recuerden que compresiva era cuando era más focal y la pasiva era cuando era derrame, con todas. Neumatocele también, espacios también redonditos, llenos de aire, secundarias, por ejemplo, a la neumonía por estafilococos y pseudocavitación. A veces una neumonía muestra una zona cavitada, ¿no? Entonces eso también puede ser una... ¿Pueden retroceder, por favor? Uno más. Ya, el siguiente. Ya, ahora el siguiente tema es bronquiectasias. Las bronquiectasias son, que ya hemos visto varias bronquiectasias, esto lo vamos a pasar muy rápido, dilatación de los bronquios, ¿ya? Lo más frecuente es que sea secundaria infección.
Entonces, de una tuberculosis puede tener bronquiectasis. O también un paciente que tiene problemas de broncoespasmo, de asma, seguidito, mal manejado, entonces puede hacer bronquiectasis. La clasificación por la forma se clasifica, ya cilíndricas, tubulares son las más frecuentes, ¿no? Alargaditas, ¿no? Secundarias de neumonía, varicosas cuando son así como irregularidades y como forma rosariada, ¿no? Como una nubecita. Las quísticas, no hay mucho que decir, ¿no? Las quísticas, el signo del manguito es cuando hay un engrosamiento de la pared bronquial. Normalmente la pared bronquial es delgadita, pero a veces se engruesa y entonces tenemos un engrosamiento peribronquial. Y el signo del RAI es cuando hay engrosamiento de las paredes, como una vía del tren. La siguiente, acá se ve. Miren, ves el signo del RAI. Entonces son bronquiectasias de tipo cilíndrica o tubulares con engrosamiento de su pared y se ve. Ya, entonces acá tenemos bronquiectasias, son centrales, ya están a nivel casi partiendo del ilio, ¿no? Bueno, acá lo que vimos, ¿no? Esta es una consolidación, probablemente una neumonía, y vemos acá esto, que es el broncograma aéreo, y vemos ahí las bronquiectasias cilíndricas o tubulares. Las más frecuentes son las cilíndricas o tubulares, ¿ya? Bueno, ahí tenemos más, ¿no? Como les digo, en este caso es una atelectasia y ahí tenemos broncograma aéreo y las bronquiectasias. O sea, los bronquios no son de este diámetro, pues son más delgados, más filiformes, ¿no? Si lo tomamos en un plano sagital son más delgaditos y no son de esa magnitud. Bueno, ahora para hablar del enfisema, el enfisema es cuando hay zonas del espacio aéreo pulmonar de menor densidad. Hay una clasificación. El enfisema está asociado bastante al consumo de tabaco, ¿no? Entonces siempre se busca, cuando encontramos enfisema, antecedente de tabaquismo. El enfisema, este es el enfisema centrolobular, que es característico alrededor en el ¿puede retroceder? Ya. Área de menor atenuación rodeada de parénquima normal, eso también es importante, ¿no? La destrucción alveolar está centrada alrededor del bronquio respiratorio. El paracetal también son focos de baja atenuación, pero la característica está subpleural, pegada a la pleura, no periférico. Y el panacinal ya es más complicado porque es como que se rompen ya las paredes de los lobulillos, de los bronquiolos, y se ven áreas de baja atenuación, densidad aérea ya, de contornos irregulares, por eso se le llama panacinal o panlobulillar. Entonces ahí tenemos el centro lobulillar, ¿no? Alrededor del lobulillo, y ahí, como ustedes saben, hay un vaso y se ve muchas veces el vasito, la densidad radiopaca del vaso, por ejemplo aquí, y estamos frente a enfisema centro lobulillar, ¿ya? La densidad disminuida del enfisema, baja densidad alrededor en el lobulillo secundario. El paracetal, también áreas lobulares de baja densidad, pero la característica es que son subpleurales. Acá, subpleurales, ¿no? Acá, ya, subpleurales. Usted me dice, pero podría ser quiste. Ahí, claro, o sea, siempre se plantea un diagnóstico diferencial cuando vemos una patología quística, no es diferente a un quiste aéreo, esto es diferente a un enfisema. Entonces, hay uno, ver la localización, la forma. Por lo general, los quistes de enfisema encontraría también varios quistes, y un paciente con antecedentes de tabaquismo también le inclinaría más a pensar que es un quiste paracetal. El panacinal ya es más extremo, miren, ya no se ve casi los vasos, hay ruptura de los tabiques, los septos, y son grandes espacios aéreos. No se identifica porque no es una motora, ojo, no estamos en el espacio pleural, estamos en el pulmón. Y acá hay una zona de baja densidad, como que no hay mucho vaso, de contornos irregulares, y el parénquima acá alrededor. Hay zonas algunas de parénquima normal, como acá, miren, preservado. Y el último tema es el patrón vascular. Ya, normalmente ya hemos hablado que en una radiografía de tórax vemos los vasos, y en una tomografía también, ¿no? De densidad de agua, ¿no? Radiopacas. Pero tanto en radiografía como en una tomografía vamos a ver que los vasos más periféricos no llegan hasta el extremo, hasta la periferia, hasta la pared torácica, llegan hasta 1 o 2 milímetros antes.
Ahora, las arterias pulmonares siempre se acompañan del bronquio, ¿no? Tenemos una arteria, tenemos un bronquio acostadito, hacia la periferia van acompañados, y uno tiene densidad de aire y otro tiene densidad de agua, ¿no? También le llaman el signo, cuando hago un corte axial, o sea, que veo así los dos nodulitos, o sea, como un corte axial y vemos redonditos, uno es el vaso de densidad líquida y el otro es el bronquio de densidad aérea, ¿no? Le llaman el signo del gemelo o signo del bilocular. En un paciente, un individuo sano, parado, los vasos en las bases van a ser más prominentes que en los ápices, ¿ya? Diferente que si lo ha hecho el paciente, ¿no? Entonces, normalmente debo ver más vascularización en las bases que en los ápices, ¿ya? Bueno, y la hipertensión pulmonar, que es el aumento de la presión a nivel de los capilares, puede ser hipertensión precapilar o hipertensión postcapilar. En la precapilar dicen en los casos en que la presión pulmonar arterial alta es el resultado de la elevada resistencia pulmonar precapilar, ¿no? Antes del intercambio gaseoso, ¿no? Y la presión venosa es normal, ¿no? Y la hipertensión postcapilar secundaria de enfermedad cardíaca izquierda es un aumento de la presión arterial pulmonar debido a la transmisión retrógrada, en este caso del aumento de la presión a nivel de las venas, ¿no? Ya, en este caso tenemos los dos ejemplos. Este es lo que les dije, la MIP, la proyección de máxima intensidad para buscar los nódulos. ¿Qué hacemos en esta aplicación de tomografía? Los intensificamos la densidad de los vasos de tal manera que los nodulitos los podríamos ver. En este caso también estamos viendo muy bien la visualización de los vasos, que es lo que nos interesa. Ventana parenquimal, ventana mediastinal, evidentemente con contraste. Cuando tenemos el estudio de vasculatura, es el estudio que se llama exactamente la angioten o angiotomografía torácica. El contraste es mayor que aplicado en una tomografía convencional con contraste, ¿ya? Mayor volumen, ¿ya? Porque nosotros queremos opacificar y evaluar los vasos a nivel del mediastino. Entonces, en este caso tenemos una dilatación del tronco de la arteria pulmonar, también la rama derecha, y lo que se conserva, dice, la arteria pulmonar están dilatadas y las venas pulmonares se respetan. Claro, ustedes ven que es complicado identificar vena-arteria, ¿no? Pero en general, miren la arteria, y la arteria pulmonar, el tronco, normalmente mide hasta 29 milímetros en tomografía, hasta 29 milímetros. Ya si vemos más de ese tamaño, 35, bueno, estamos frente a una hipertensión pulmonar, ¿ya? No tenemos que llegar a 29, ¿no? Un paciente normalmente puede tener 22, 23 milímetros, ¿ya? Entonces, esta es una hipertensión precapilar y esta es una postcapilar en la que el detalle es por secundario. Acá lo que está dilatada son las venas. Las venas pulmonares están dilatadas, las venas, y la morfología arterial se respeta. A ver, las causas de la hipertensión arterial precapilar, idiopática, como en muchos casos, tromboembolia pulmonar crónica, enfermedad pulmonar, cardíaca. ¿Qué cosa vemos en tomografía? Evidentemente, si queremos evaluar una hipertensión pulmonar, el estudio es tomografía, es una angioten, una angiotomografía torácica, ¿ya? No vamos a pretender evaluar una hipertensión con radiografía. Ya les dije, dilatación de la arteria pulmonar, más de 29 milímetros, una especificidad de cerca al 90%. Normalmente, dice, no, en este caso, para hipertensión precapilar, el diámetro de las arterias segmentarias va a duplicar el diámetro del bronquio. O sea, normalmente deben ser 1 a 1, ¿no? Pero en este caso ya está el doble, ¿no? 2 a 1, en 3 a 4 lóbulos. Y después también el radio, dice, de la arteria pulmonar principal va a ser, en relación a la aorta ascendente, va a ser mayor de 1. Y dilatación de arterias pulmonares, crecimiento de vasos pulmonares periféricos, bueno, hipertrofia del ventrículo derecho, patrón pulmonar en mosaico. ¿Qué cosa es el patrón pulmonar en mosaico? El patrón pulmonar en mosaico en tomografía, porque en tomografía se ve, es cuando se ve áreas parcheadas en los pulmones de diferente atenuación y que indican que no hay una adecuada perfusión, ¿ya? Que no hay una adecuada perfusión, y podemos, entre otras cosas,
porque el patrón del mosaico es un patrón, como les dije, que responde a muchas enfermedades. Una puede ser la hipertensión pulmonar, pero también puede encontrarse en neumonitis por hipersensibilidad o también en enfermedad obstructiva de la vía aérea pequeña, ya en asma. ¿Ya? Bueno, en este caso tenemos también los signos radiológicos. Miren, la arteria, como hemos dicho, la arteria pulmonar, el tronco está sumamente dilatado, igual que la rama derecha e izquierda. Miren acá lo que les dije, ¿se acuerdan la relación entre el radio del bronquio y el radio del vaso? Duplica, 2 a 1, 2 a 1, es una, acá también está mucho más ancho, ¿ya? Entonces eso es importante. Normalmente debe ir igual, casi 1 a 1, pero si ya duplica, es igual, ¿no? Si yo, por ejemplo, acá tuviera que el bronquio duplica el vaso, ¿qué diría? ¿Qué diría que sería? Bronquiectasia, ¿no? Bronquiectasia, muy bien. Ya, en la postcapilar, el problema es venoso, compresión venosa pulmonar por lesiones extrínsecas, enfermedad veno-oclusiva pulmonar, enfermedades de cavidades cardiacas izquierdas, neoplasia hemorrágica izquierda. En este caso va a haber edema agudo pulmonar, alveolar intersticial, derrame pleural y puede también signos de hipertensión arterial asociados, ¿no? Bueno, en este caso vemos la dilatación de la arteria pulmonar, hay derrame pleural. Acá lo vemos, el derrame pleural, y acá también vemos, ¿no? Bueno, en este caso es una hipertensión arterial asociada a enfermedad pulmonar. En general, las hipertensiones pulmonares pueden ser de diversas etiologías, ¿no? Por ejemplo, un paciente con una fibrosis pulmonar puede acabar en una hipertensión pulmonar. Igual también un paciente con una tuberculosis ya de larga data, que de repente se complicó, puede acabar en una hipertensión arterial. Acá dice un patrón intersticial, acá hay edema, miren cómo están todos los septos engrosados, irregulares, con dilataciones también de los bronquios, ¿no? Y el diámetro de la arteria pulmonar es más de 29 y la aorta ascendente, la relación debe ser igual, y también esto puede ser mayor de la arteria en relación a la aorta ascendente, también es un signo fidedigno de hipertensión pulmonar. Bueno, cuando hay tromboembolia, es cuando hay hay una parte ausente de vascularización por un trombo, ¿no? De diversas etiologías. Miren acá, para eso pedimos la angiotomografía y vemos para detectar trombos, ¿ya? En este caso también puede ser asociada, hay trombos crónicos, hay trombos agudos, dependiendo de las características, y en este caso también puede estar ocasionando una hipertensión arterial pulmonar, ¿ya? En este caso también tenemos una enfermedad cardíaca. Ya en este caso es el ductus arterioso, que es la comunicación entre el tronco de la arteria pulmonar y la aorta. En este caso, cuando no se corrige el ductus, va a haber evidentemente una hipertensión, mira la rama derecha de la arteria pulmonar sumamente dilatada, ¿no? Por un problema congénito. Ya, y ese es el último. El patrón de hipovascularización pulmonar. Ustedes sacan una radiografía de tórax y ven que un pulmón está más radiolúcido que el otro, es normal. Entonces dicen unilateral. En el caso de que sea unilateral, puede ser que sea una agenesia o una hipoplasia de la arteria pulmonar. Entonces, también puede hablarse del síndrome de Swyer-James, en la cual hay disminución de la vascularización del pulmón por compromiso de crecimiento pulmonar o una tromboembolia, ¿no? En el caso de que sea bilateral, pacientes con enfermedad cardíaca congénita, como estenosis o atresia pulmonar o atresia tricuspidia, ¿no? Los vasos pulmonares se parecen individuales libres sin número, y esto origina que ambos campos pulmonares se visualicen con menor densidad. Evidentemente estos problemas, como les vuelvo a repetir, vasculares, hipertensión, hipovascularización, hipervascularización, deben ser
complementado necesariamente con un estudio tomográfico de angiotomografía, no se olviden, angiotomografía de catarro, embolia pulmonar, hipertensión pulmonar. Yo necesito, o anomalías congénitas como el ductus arterioso, necesito una tomografía de tórax con contraste o en su defecto una angiotomografía. Esa es la última, ¿no? Ya. ¿Alguna pregunta? Bueno, han sido muchos temas. Las precisiones las he dado. Cuando repasen también tenerlas en el presente. Son temas múltiples, pero creo que bien entendidos y explicados van a serles de mucha utilidad, ¿no? Bueno, que tengan un buen examen el sábado. Gracias.